La mayoría de cristianos, siendo el cristianismo una de las 3 religiones más grandes del mundo, no conoce la figura sobre la cual está fundada su fe. Casi nadie conoce realmente a Jesús. La religión cristiana nace de la religión judía. Y hay una mezcla en el Islam, tanto de la religión cristiana como de la judía. Lo que la gente conoce es al Jesús que se le ha presentado desde la fe. Hubo un personaje que existió en el primer siglo, que nació en un escenario religioso determinado, que tenía padre, madre y hermanos. ¿Tenía qué? Pero que de una forma intencional la iglesia desapareció la relación de Jesús con su padre, su madre y sus hermanos. Presentar a un Jesús que la iglesia va a hacer de su figura un Dios. Hay hombres en la tierra y hay hijos de Dios. Muy buenas noches. Shabbat Shalom para todos. Hemos iniciado una serie durante los últimos días llamada El Jesús Histórico. Es una serie muy interesante porque nos ha permitido conocer un lado de Jesús que muy pocas veces se habla de él. Es un lado humano. Casi siempre, toda la estancia de Jesús en la tierra, sus 33 años, fue como dejando un modelo de su humanidad. ¿Cómo debe vivir un humano? Si hay algo que él vino a hacer aquí, fue a poner como un molde para que todo el que tenga ese molde pueda alcanzar lo que él alcanzó. Irónicamente, cuando Jesús estuvo en la tierra, no se identificó con ninguna religión. En el país donde él nace, no era que había una religión, había muchas religiones. Estaban un grupo de personas que eran llamadas los fariseos, que tenían una forma de vida y de pensar diferente. Estos hombres eran los más puros que habían en el pueblo y su mensaje estaba muy ligado a la imagen hacia afuera. De hecho, dice que se vestían de blanco, muchos de ellos. Y él no se identificó con los fariseos. De hecho, en Mateo capítulo 23, él se desahoga en contra de esta gente. Y le dice que son un sepulcro blanqueado, que por fuera tienen una apariencia, pero por dentro están podridos. Cuando le toca lidiar, hay fariseos, hay saduceos, hay herodianos, hay celotes, hay múltiples religiones. Pero Jesús no viene con la idea de crear una religión. Es algo bien difícil para decirlo hoy y que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, diga conmigo, hay una diferencia entre Jesús y lo que la religión creó. Casi todo lo que la religión creó de ese personaje, cuyo rostro
ha venido evolucionando por más de 2000 años. Ha ido cambiándose el rostro de Jesús. Hoy, en la cuarta parte de esta entrega, primera semana yo hablaba de que lo primero que hicieron con Jesús fue la santificación de su madre. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Por ejemplo, la Biblia dice que una joven saldría embarazada y daría a luz un hijo. La traducción bíblica convirtió a esa joven en una virgen. María, cuando tuvo a Jesús, era una joven, pero la tradición, diga conmigo, tradición, la convierte en una virgen. María se murió sin saber que ella dio a luz un hijo siendo virgen. 435 años después de su muerte, se reúnen un grupo de teólogos en el concilio y determinan que ella parió siendo virgen. Todo fue un campo especulativo. Entonces, hoy, ya en la cuarta parte de esta entrega, que probablemente llegue hasta 15, la parte del Jesús histórico, no creo que nadie se haya atrevido a investigar tan a fondo la vida de Jesús desde su parte humana. ¿Su parte cómo? O sea, tú tienes a alguien que es un abogado. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza es saber que tenemos a alguien al lado del Padre. ¿A quién tenemos? Pero esa persona que está al lado del Padre para hablarle al Padre de mi condición e interceder por mí, estuvo en mi misma posición. ¿Alguien cree en eso hoy? O sea, el que está al lado del Padre es alguien que tuvo sed, tuvo hambre, perdió un amigo y lloró. Se angustió porque su madre se iba a quedar sola. En una ocasión se sintió sin techo. ¿Se sintió cómo? No sabía dónde iba a dormir. Dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, se sintió en el aire. O sea, estamos hablando de alguien que desde que pensó diferente tuvo que abandonar su casa, porque los de su propia casa no pensaban como él pensaba. Alguien que fue humano, simplemente humano. Entonces Juan capítulo 1, diga conmigo, Juan capítulo 1 va a narrar la humanidad de Jesús. Oigan esto. En Juan capítulo 1 dice la Biblia: en el principio era el verbo. ¿Qué era en el principio? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el verso 14 dice: y aquel verbo, ¿aquel qué? Se hizo ¿qué? Carne. La palabra se hizo en griego es egeneton. Ya conmigo, egeneton. O sea, él no era carne. Él llegó a ser carne. Por eso en el texto griego dice sal egeneton. Llegó a ser carne. Pero carne como usted y como yo. Llegó a ser humano. ¿Cómo llegó a ser? Simplemente humano. Entonces, de ese Jesús humano es que yo vengo a hablarle hoy, que ha sido separado de sus raíces históricas. Lo primero es saber las fuentes del Jesús histórico. Yo conmigo, las fuentes. ¿Cómo sabemos de la vida de Jesús? Señor, estamos hablando de un personaje que hay una de las 3 religiones más grandes del mundo que se funda en su mensaje. Sin embargo, esa religión que se funda en su mensaje le cambió la identidad. ¿Qué cosa dije? O sea que es muy probable que el día que tú te paraste en un altar y dijiste yo acepto a Jesús, tú estás aceptando al Jesús que la religión fabricó. Yo te voy a enseñar hoy al Jesús que sí murió por ti. Que son 2 personas diferentes. Entonces, diga conmigo, hay una fabricación y hay alguien que sí existió. Entonces esa es la diferencia.
¿Cómo vamos a hablar de este hombre? Primero, al hablar de las fuentes de Jesús, del Jesús histórico, al enjuiciar las fuentes sobre el Jesús histórico, hay que considerar dos aspectos: su proximidad real al Jesús histórico y su independencia. Cuando yo voy a estudiar algo que tiene una opinión sobre alguien, lo primero que tengo que saber es que si lo que yo estoy estudiando es independiente. Lo que yo estoy estudiando, ¿cómo es? Por eso dice que tú no puedes ser juez y parte al mismo tiempo. O sea, hay que ver quién escribe el evangelio, cuál es su independencia de esa fabricación. Y lo segundo es su proximidad. Hay que ver si lo que yo estoy estudiando o leyendo acerca de Jesús tiene una proximidad con su persona. ¿Cómo están entendiendo? Entonces, dos cosas, digo conmigo: proximidad. Que el escrito esté cerca de su muerte y su resurrección. Y número dos, que el que está escribiendo sea independiente. ¿Sea qué? Entonces, esas son las dos cosas que hay que considerar aquí. Una fuente es tanto más valiosa cuanto más nos acerca al Jesús histórico. Por eso es importante determinar su antigüedad. Cuando vayamos a hablar de Jesús, hay que ver las fuentes más antiguas que hay. ¿Qué es lo que hay que ver? Y ver cuál es la opinión de Jesús, porque esa fuente, mientras más antigua, estuvieron más cerca del personaje. Nadie puede escribir mejor sobre la generación del 2022 que los personajes que vivimos en el 2022. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, dentro de 400 años, un filósofo, un historiador, se va a sentar en un escritorio a hablar sobre la pandemia y el virus. Pero va a tener 400 años de antigüedad. Hay que ver cuánto se va a perder de la historia en esos 400 años. ¿Cómo me están entendiendo? Imagínense que la separación no sea de 400, sino que sea de 1000. Por bueno que sea un historiador, para usted entender bien y escribir bien la historia, va a tener que haberla vivido. Y solo nosotros, los de esta generación, sabemos cómo empezó este virus que cambió el mundo y cómo nos ha tocado vivir en este nuevo mundo, en ese cambio. Hay un nuevo modelo de existencia. Algo que un historiador 1000 años después de nosotros no va a poder tener. Entonces es mejor, mientras la fuente sea más cercana, va a tener más valor por la época que está viviendo. Tenemos dos cosas aquí. Las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios. ¿Qué son las cartas de Pablo? Entonces, Pablo va a tener una imagen de Jesús más certera que los evangelios. Pero oiga qué contrariedad. ¿Cómo es que si estos 4 evangelios pertenecen a personas que caminaron con Jesús, Pablo va a escribir más de Jesús que personas que anduvieron con él supuestamente? Entonces las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios sinópticos y sin embargo esto aparece más próximo a la realidad del Jesús histórico. Ante todo porque contienen numerosas tradiciones. ¿Numerosas qué? ¿No se escuchó? ¿Numerosas qué? Tradiciones sueltas que son anteriores a la carta paulina, pero sobre todo porque están exentos de la tendencia paulina a ver a Jesús, a ver en Jesús a un ser como y persistente. Ya Pablo, o las cartas que se le atribuyen a Pablo, en el Nuevo Testamento hay 13 cartas que se le atribuyen a Pablo. Más de la mitad de esas cartas Pablo no le escribió. O sea que detrás de ese pensamiento místico de un Jesús preexistente, es muy probable que ni siquiera esté el pensamiento de Pablo, sino de un escritor que toma su autoría. Y Pablo, estando vivo, digo conmigo, estando vivo, le escribe una carta y le dice a la gente: miren, si viene un ángel y le anuncia otro evangelio, o si llega una carta como que yo la firmé, no crean en eso.
O sea que desde los tiempos de Pablo ya se estaba adulterando su firma. ¿Ves qué problema? Pablo escribe cartas, pero ya desde los tiempos de él están llegando cartas firmadas por él que él no le escribió. Y Pablo dice: lo que yo le enseñé a ustedes antes de irme, si viene un ángel y le dice otra cosa, no lo reciban. Pero si llega una carta mía, tampoco. O sea que estudiar la verificación histórica de Pablo es algo complicado. La tradición de la iglesia antigua intentó asegurar la proximidad real de los evangelios, atribuyéndolo a autores apostólicos. ¿Atribuyéndolo a quién? O sea, la iglesia hace una atribución. Nosotros tenemos ¿cuántos evangelios? 4. Y hasta lo hemos santificado. El primer evangelio es San Mateo. Mateo, el que anduvo con Jesús, no escribió ese evangelio. Hello. Primer evangelio es San, ni se llamaba San Mateo ni siquiera. Oiga, ¿qué problema? La suerte que esta gente se murieron porque iba a haber demanda. O sea, yo Mateo, pero que ¿cómo que yo no escribí Mateo? Que sí, que usted lo escribió, que no. Yo no he escrito a nadie. Yo lo que soy un cobrador de impuestos, metí a mi manito a veces, pero... Entonces la tradición, diga conmigo, tradición. Había una tradición judía. Todas las mañas de los judíos, ¿sabe qué pasó? La practicaron los cristianos. Todas las cosas malas que los judíos hicieron, que Dios no aprobó, pasaron a la religión cristiana. Por ejemplo, 200 años antes de Jesús venir, los judíos tuvieron la mala costumbre de empezar a escribir escrito y atribuírselo a personas que habían muerto. Por ahí anda el libro de Enoc, que como yo enseñaba el sábado pasado, vivió aproximadamente en el siglo III de la creación. Siglo III, ¿siglo qué? Y lo ponen a escribir 3000 años después de su muerte. Oigan, el tipo se muere y pasan 3000 años y sale de que el libro que escribió Enoc. Y empezaron de que Elías se va en un carro de fuego y sale el Apocalipsis de Elías. O sea, los judíos empezaron, alguien venía y escribía un libro, pero como no tenía nombre, no tenía qué, sabía que si decía yo, Juan de los Palotes, escribí este libro, la gente decía, ¿quién lo escribió? Juan de los Palotes. Ah, no, eso no es bueno. Pero, ¿qué hacía Juan de los Palotes? Ah, no, ¿quién lo escribió? Elías. ¿Quién lo escribió? Enoc. Y por ahí usted ve un montón de creyentes que buscan en internet el libro de Enoc, se acuestan con hambre y tienen una visión y yo vi el fin del mundo. Y los ángeles eran altos, como de 700 pies. Pero es lo mismo del libro de Enoc. O sea, porque usted sabe que los cristianos son una película. Hollywood no tiene más éxito porque no visita una iglesia. Aquí hay más actores que en el mismo Hollywood. Aquí hay gente que te forman un guión en 2 noches. Métase en internet, aquí hay gente que han hablado con el diablo, han tenido relaciones con el diablo, que tienen hijos del diablo y ellos mismos son del diablo. Gente que tiene una imaginación apocalíptica. Entonces, ¿qué pasó? Ya conmigo, la tradición de ponerle nombres de personajes que existieron a libros que no tenían nada que ver con ellos. Entonces el evangelio de Mateo no fue escrito por Mateo, el que está en la Biblia. El evangelio de Juan, de San Juan. ¿El evangelio de quién? Yo quiero saber quién le puso el San. Cada vez que me acuerdo de San, me acuerdo de un San que yo viví un San y me roban el número. Sí, porque en mi país San no son santos. San es un asunto que le da los cuartos
Y a mí me tocaba el primero y se le ocurrió la magnífica idea de mandarme al número 10. Y yo de ahí para allá nunca cayó sabe de san, aunque sean santos. Usted ve la gente que cuando viene aquí que son tan san que no rompen un vaso. Digo, peligro. Cuídate de los san. Todos los san son malos. Ninguno de esos san lo puso Dios en la Biblia. Son inventos de la tradición. Y hay gente que lee los San Mateo y ellos se interpolan ese nombre y se ponen ellos el nombre y son san. La gente más mala que usted va a conocer en la vida son personas que se la privan de santo. Cuando alguien se la priva de muy de santo, aléjate. Salomón dijo, no sea tan santo porque es pecado. ¿Me está entendiendo aquí? Desde que usted ve una gente muy santa, corra, escape por su vida, sálgale corriendo. Esos santos son el mismo diablo. Entonces, el evangelio de Juan, ¿el evangelio de quién? Juan, el que estaba recostado de los pechos de Jesús. ¿Dónde estaba Juan? No escribió ningún evangelio. El que escribe el evangelio se ha conocido como Juan el teólogo. ¿Juan el qué? ¿Juan qué? Entonces, la iglesia lo que hizo fue que a estos 4 evangelios, ¿4 qué? Que se acomodan a lo que la iglesia cree. Porque había muchos evangelios. ¿Habían qué? Con esta misma mala costumbre. Había el evangelio de Pedro, el apocalipsis de Pedro. Pero hubo una reunión, como estamos nosotros aquí. Y en esa reunión, los que participaron de esa reunión determinaron que esos 4 evangelios, ¿eso qué? Iban a ser los verdaderos. Si ellos hubieran determinado que el evangelio de Pedro era el verdadero, hasta el día de hoy nosotros estuviéramos defendiendo el evangelio de Pedro. ¿Cómo me están entendiendo? El problema es que en el cristianismo ha habido mucha interpretación. ¿Mucha qué? Y cuando gana una interpretación, esa es la que la iglesia arrastra y enseña. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces usted tiene que saber hoy que los evangelios no fueron escritos por esos 4 personajes. ¿Cuántos saben eso? Ya usted sabe eso, tome nota. Hay actualmente una tendencia a rehabilitar esta parte tradicional eclesial antigua de atribuir los evangelios a Marcos, a Juan, a Lucas, que fueron compañeros de Pablo, y así por el estilo. Independencia de la fuente, diga conmigo, independencia. O sea, muchos cristianos hoy en día no entienden este asunto. Esto es algo que tenemos nosotros que estudiarlo bien profundo. ¿Independencia de quién? Vamos a ver, ¿independencia de quién? O sea, cuando yo leo algo, yo tengo que saber cómo piensa el que está escribiendo. El único acceso al Padre que yo tengo por medio de Jesús. ¿Cómo yo voy a tomar el Talmud? El Talmud habla malísimo de Jesús. ¿Habla cómo? El Talmud dice que la mamá de Jesús, María, le pegó cuernos al papá de Jesús con un soldado romano. Eso tiene más imaginación que los evangélicos. Y hasta se inventaron el nombre de la persona. Y usted se incomoda cuando alguien habla mal de usted. Y a Jesús le están diciendo que es hijo de un cuerno. Y usted de cristal que fulano dijo de mí, yo voy a averiguar. Diga lo que usted quiera. De Jesús me dijeron. Pero recuerda, cuando alguien dice algo de ti mintiendo, la bendición de esa persona viene para tu cuenta. O sea, que a ti te conviene que mientan en tu contra. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí hoy? Si usted supiera la bendición que usted alcanza cuando alguien le levanta un falso testimonio, usted provoca. ¿Qué es lo que usted tiene falso testimonio? Habla. Por eso usted ve mucha gente que Dios lo bendice mucho y otros vienen y la bendición viene. Entonces hay gente que por la boca pierden la bendición y se la transfieren a otro. Hay transferencia de bendición. Cuando alguien te envidia hay transferencia de bendición. Cuando alguien habla mal de ti hay transferencia de bendición.
Entonces, la independencia de las fuentes. El segundo aspecto de la independencia de las fuentes entre sí reviste especial importancia, porque nunca podemos valorar nuestras fuentes mediante comparación directa con la realidad histórica, sino únicamente por comparación con otras fuentes. En caso de coincidencia muy amplia de la fuente, admitimos que son dependientes entre sí. En caso de evidente contraste, debemos poner una de ellas o ambas de forma distinta. Cuando vemos los 4 evangelios, ¿vemos qué? Vemos que los 4 autores coinciden. ¿4 autores qué? O sea que el concilio que aprobó que estos 4 evangelios sean los correctos, también pensaba como ellos. Pero había un evangelio que hablaba de la infancia de Jesús. ¿De qué hablaba? El evangelio de Tomás habla de la infancia de Jesús. El evangelio de Tomás no va a contradecir lo que este evangelio dice, pero está mostrando a Jesús como un niño. ¿Cómo un qué? Y estos evangelios no quieren que tú sepas que Jesús fue un niño y que Jesús tenía una madre a quien tenía que obedecer. Estos evangelios te presentan a un Jesús que era un malcriado. Jesús te busca a tu mamá y tus hermanos. No. Ellos no son mis mamás y mis hermanos. Oiga, hay cosas que no concuerdan. El Jesús de la cena, cuando hace del agua vino, no es el mismo Jesús de la cruz del Calvario. Cuando Él está en la cruz, después de haberlo azotado 40 veces con un látigo que tenía perdigones de hierro, de acero, le perforan el cuerpo, desgranándose. Pero Él no piensa en su vida. Él mira a su mamá, que mira, y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. O sea, es difícil ver el sentimiento tan profundo que Jesús tenía por su madre. Y pensar que su mamá va a llegar a un lugar y él se va a quedar desapercibido. De que no, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí. Judas que lo va a traicionar, Pedro que lo va a negar y los 12 que se van a mandar. Oiga, ¿quién? No, ¿quién llegó? Llegó tu madre y tus hermanos. No. Mi madre y mi hermano es Judas que me va a vender. Pedro que me va a negar. Hay algo que la religión le ha quitado a la gente. Es el amor por su familia. ¿Cómo rayo es que tú le vas a dar más valor a la gente que tú conociste hoy que a tu padre y a tu madre? Hay gente que hoy te aman y te quieren, pero mañana eso puede cambiar. El amor de una madre nunca va a cambiar. ¿Alguien está aquí hoy? Diga conmigo: el amor de una madre nunca va a cambiar. Por eso la religión, desde que alguien se convierte, le lavan el cerebro para romper ese vínculo. Así como a Jesús le quitaron su madre, a la gente que se convierte le quitan la madre. Yo durante todos estos años en el ministerio he conocido múltiples madres que me han abrazado y me han dicho: maestro, gracias por devolverme a mi hijo. Gracias por devolverme a mi hija. Porque habían personas que tienen años que la religión les rompió el vínculo entre papá y entre mamá. Al igual que lo hicieron con Jesús. Entonces, diga conmigo: Jesús fue humano. También nos hablan de Jesús los evangelios apócrifos. ¿El evangelio cómo? No lo escuché. ¿El evangelio cómo? Yo no creo en esos evangelios porque esos evangelios son apócrifos. Ok, pero ¿quién fue el que determinó que eran apócrifos? ¿Quién dijo que estos eran buenos y estos eran malos? Lo correcto es estudiar la historia. ¿Qué es lo correcto? Y ver hasta qué punto esto se acerca a ese Jesús humano.
El Evangelio de Tomás habla de un Jesús que fue un niño. Usted lo quiera saber o no, pero Jesús fue un niño. Cualquier día de esto voy a escribir un libro. Jesús había que lavarle los paños, porque en ese tiempo no había pamper, gracias a Dios. Eso fue un dolor de cabeza que José no tenía. El asunto de los pampers y los wipers. O sea que ya te sabe que María cogió su lucha con ese muchacho. Jesús estuvo en un vientre y su madre duró 9 meses con él ahí y cogió mucho dolor porque era primeriza. Así como le dolió a nuestra hermana Rosalba, que gracias a Dios que parió bien. ¿Cuántos son madres aquí? ¿Es difícil tener un niño en el vientre, sí o no? Pregúntemelo a mí, que pasé mi dolor y me dijeron se compara con un parto. Bueno, me dijeron así en el médico. Tiene una piedra en los riñones que estaban en el suelo y yo estaba muerto casi mente. Yo, Diana, dame el teléfono para llamar mis últimas palabras. Ay, yo, Diana, dame el teléfono. ¿Y qué tú vas a hacer? Digo, llamar, no va que me voy a morir. ¿Sabes que los hombres son medio dramáticos? Sí. Ese asunto me estaba matando ahí. Digo, ábrame ahí. Cuando dijeron, no, llegamos bien, me anestesiaron. Digo, no me abran nada, no me pongan ni la mano, yo estoy sano. Falsa alarma. A mí no me toque nadie. Yo bebo mucha agua. Un mandamiento nuevo, nada más se beba agua. Entonces, los apócrifos, diga conmigo, los apócrifos. Hay apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento hay una Biblia, la Biblia católica, que tiene la historia de los macabeos, que son fuentes históricas. ¿Fuente qué? ¿Fuente qué? Señores, yo leí los macabeos 1 y 2 y yo me fui en un baño de lágrimas la primera vez que lo leí, de ver la crueldad, todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel y el sufrimiento que pasó. Porque son libros que tienen sus fallas históricas, pero narran muchas cosas que sí fueron así. Pero como son, entonces la iglesia decidió que eso no va a estar aquí adentro. Lo sacaron. ¿Qué se hicieron? ¿Por qué lo sacaron? Porque uno de esos libros dice que los demonios salen con ceniza. Pero aquí vemos los predicadores que se tiran hasta guina y ceniza en la cabeza y nadie lo saca. Vamos a sacar a esa gente también. ¿Alguien está aquí hoy? A mí un pastor me bañó de vino, me dañó una chacabana que yo tenía, que nunca me he usado chacabana. Y nadie lo sacó. Un grupo de pastores payasos que le llenan la cara a la gente de agua en lo oculto. Y nadie saca esos desquiciados mentales. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? No me llame locura de Dios a tus emociones. Si tú quieres echar agua, abre la botellita y vacíatela tú. ¿Alguien está aquí hoy? Pero en este circo de la religión, la gente le cae el agua y siente el espíritu. Paz. El espíritu me tocó. Porque no es como tú caigas, es como Dios te levante. Lo interesante, Dios no quiere que tú caigas. Gente que viene a la iglesia y si no ve que cayó al suelo, me revolcó, yo no siento a Dios. Dios no quiere que tú caigas, Dios quiere que tú vivas levantado. Por eso dice 7 veces que es el justo, mas el Señor lo levantará. ¿Alguien da gloria a ese Dios maravilloso? Pero a veces ese espectáculo es lo que vende. Y tú vienes a la fe y la gente tiene que pensarlo hasta para llorar. Porque tú tiraste una lágrima y al otro día tú andas en todas las redes sociales. Lloró. Fue Jesús que lloró y fui yo. Que tanta Entonces, hay que leer. Dice, los evangelios apócrifos no pertenecen a los padres apostólicos y tienen que ver con el contenido. Eso es algo bien interesante con respecto a Jesús. El camino recorrido en la búsqueda de ¿quién? Oigan esto.
Presten atención. Desde el siglo XIX al siglo XXI, 3 grandes etapas. Empecemos reconociendo 3 etapas en la búsqueda de Jesús histórico. ¿Cuántas etapas? Han habido 3 etapas, o sea, fueron 3 grupos de gente que dijeron, no. Estamos buenos del Jesús del Evangelio, pero quisiéramos saber de verdad, ¿quién fue Jesús? Porque se rodeó la imagen de Jesús de un grupo de cosas que nunca pasaron. Ejemplo, encontramos una mujer adúltera. ¿La mujer cómo? Y cuando la encontraron en pleno acto de adulterio, supuestamente la agarraron y se la llevaron a Jesús. Maestro, esta mujer es adúltera. Supuestamente Jesús se tiró en tierra y empezó a escribirle a la arena. ¿Qué empezó a hacer? Esa historia es muy linda, pero han dado los 4 evangelios. La pusieron en Marcos. No encajó, la mandaron para Juan. No encajó, la mandaron para Mateo. Y no encajó, la mandaron para Lucas. Esos fueron historias. ¿Fueron qué? Anécdotas, cuentos que se iban añadiendo a la tradición. ¿A qué se añadían? Entonces, ¿qué es lo que buscaron estos personajes? Dijeron, vamos a buscar a Jesús allá adentro, pero vamos a ir con la escoba de limpieza a limpiar todo el polvo que la religión puso para tratar de encontrar a Jesús el humano. ¿A Jesús qué? Es muy probable que Jesús nunca haya escupido en tierra y le haya puesto lodo en los ojos a nadie. Todo eso fue una fabricación. ¿Qué fue eso? Entonces, estos 3 grupos son: la primera etapa empezó en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Fue aquella etapa liberal. ¿Etapa cómo? Etapa cómo precrítica, en la cual surgieron innumerables obras llamadas, por ejemplo, La vida de Jesús, con una clara tendencia idealista, psicológica e imaginativa. Estos individuos querían liberarse. ¿Querían qué? Conmigo, querían libertad. O sea, empezaron a buscar a Jesús porque la iglesia tenía demasiadas prohibiciones. ¿Demasiadas qué? Entonces, estos intelectuales, ¿esto qué? Decidieron empezar a investigar para ver qué cosa verdaderamente de la Biblia, del Nuevo Testamento, fue lo que Jesús dijo y qué cosa se lo inventó la iglesia para dominarle el cerebro. Entonces, esta primera etapa logró muchas cosas porque la iglesia ha ido cambiando sus normas. Recientemente, el Papa Benedicto XVI, antes de renunciar, eliminó el limbo. ¿Qué fue lo que eliminó? El limbo lo fabricaron un grupo de teólogos hacía más de 1000 años y dijeron que los niños que mueren sin ser bautizados van al limbo. ¿Dónde van? Y este Papa vino y dijo, no, en verdad eso no existe. ¿Y qué hacemos con toda la gente que ustedes enseñaron esa tontería? Y todo el dinero que le dieron en la hora santa para sacar a los niños del limbo y mandarlos para el cielo. Sí, porque tú se te murió a tu niño, eso no es de gratis. La religión no inventa nada gratis. Todos los inventos de la religión terminan en cas luna. O sea, a ti que te muere alguien, un niño, antes de tú bautizarlo, y el niño va al limbo. Porque el ladrón que estaba en la cruz, nadie lo bautizó. Y Jesús le dijo, hoy te digo, estarás conmigo en él. ¿Dónde estarás conmigo? ¿Qué es más importante que te bautices o que Jesús nazca en tu corazón? Nadie que Jesús haya nacido en su corazón se va a condenar. Para los que están en Jesús no hay condenación. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? El ladrón se bautizó. Entonces, a veces nosotros confiamos en los ritos. ¿Confiamos en qué? Yo recuerdo que cuando mi pastor me estaba dando doctrina para bautizarme,
Me dijo, varón, cuando usted lo bauticen, usted es nueva criatura. Y yo, bueno, ahí va a aparecer una bogonita. En ese nuevo Jairo va a tener dinero porque este no me gusta. Me llevan para las aguas. Hubo una batalla en la fila del bautismo porque yo me quería bautizar de primero. Para poderme para arriba a buscar mango el asunto. Para salir de eso. Y hay otro que no. Digo, mire, Juvenal. Digo, vámonos a la trompante de bautizarnos. Y porque después que me bautice ya no puedo pelear. No puedo porque ya yo voy a ser un santo. Recuérdate que yo voy a ser un santo. Nos bautizamos. El pleito no se dio ahí, pero se dio en el camino. Hay gente que después que se bautizan se vuelven más malos que el diablo. Porque lo que hacen es que se camuflajan y toman una posición de querubines. Yo soy un santo. Hasta que el pastor lo bautiza. El pastor dice, wow, porque la gente piensa que tiene que andar bien delante del hombre. El que decide cuándo bautizarse es tú. Y es para mí que tú tienes que vivir. Tú tienes que vivir para Dios. A mí no te me escondas, que yo tampoco me escondo. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, venir a fingir algo que no soy. Soy hipocresía. Entonces, cuando usted cree en Jesús, lo más importante es que usted crea, el que crea de corazón y le confiese. Cuando usted se va a bautizar cuando usted quiere bautizarse. Esos son sus problemas. No, pero que si no se bautiza, no puede tomar la Santa Cena. La Santa Cena es pagana. Jesús nunca celebró Santa Cena. No, pero alguien me dijo un día, maestro, porque esa persona va a cantar, no está bautizada, ni tú tampoco. Dice, ¿cómo que no? Yo me bauticé, maestro. Digo, no parece, porque aquí dice que es una nueva criatura. Y tú sigues siendo la misma criatura. Tienes que bautizarte de nuevo. Antes de tú bautizarte era chismosa y ahora está chismosa de nuevo. Es una chismosa bautizada. Y porque hay gente que se bautizan para ejercer mejor su profesión. Le hablan mal a la gente y se bautizan y le hablan peor. Entonces, la sotana no hace al monje. No es como tú te vistas, es lo que tú saques de adentro. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que es. Entonces hay que cambiarle a la gente lo que tiene antes de fijarnos en bautismo y cosas que en realidad Jesús tiene que nacer en el corazón de la gente. Es adentro del asunto. ¿Lo están entendiendo? Entonces, esta gente buscaba liberarse en la primera etapa. La segunda etapa, por el contrario, fue ultra crítica y negó toda posibilidad de reconstruir al Jesús histórico. Típico de esta etapa es Rodolfo Bultmann. Cuando yo leí a este hombre, yo quedé más loco que una cabra. Señores, eso fue una cuestión. Yo estoy un poquito más cuerdo ahora. Usted me ha conocido en mi etapa cuerda. Yo leí a este hombre, Rodolfo Bultmann. Y Rodolfo Bultmann es un teólogo que sacó todos los mitos. ¿Qué? Entonces yo llegaba a mi iglesia y me sentaba. Y empezaba el pastor Samalaya, Rica Quinta Laya. Y yo sentado, normal. Digo, ya no. Y muchachos, mire, tráigame al hermano Jairo. Y me traían normal. Y me pago al frente. ¡Cae! Túmbenme. Para yo caer hay que tumbarme. Y ahí no voy a caer así. Porque me di cuenta que muchas cosas eran producto de la mente. ¿Producto de dónde? Que todo eso es un mito. Que empiezan a lavarte el cerebro. ¿Lavarte qué? Entonces tú, que no has estudiado nada, tú crees todo lo que te dicen. Entonces con Bultmann yo me volví crítico. ¿Me volví qué? Yo empecé a dudar hasta que yo existía. Digo, ¿yo existo o no existo? Tipo me puso a dudar hasta de mi existencia. Pero Rodolfo Bultmann lo que buscaba era la desmitificación. ¿Qué buscaba él? Quitar todos esos mitos, señores. A la gente, los evangelios nada más presentan a Jesús milagro. Y gloria a Dios por los milagros. ¿Quién dice que no?
Pero qué mejor milagro que la vida que Él te dio. ¿Qué mejor milagro que? Entonces, yo creo en los milagros, pero los que hacen muchos milagros cuando se enferman van al médico. Hay cosas como que no me concuerdan. Hay cosas como que no cuadran. 700 gente reunida y Dios nada más sana uno. ¿Y qué Dios es ese? Si va a sanar a todos. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, si confiamos tanto en los milagros, dejen de ir al médico. Si confiamos tanto en los milagros, pues yo no he visto todavía el primero que sanan de COVID. Hay que empezar a fabricar la mentira ahora para ver cómo es que vamos a sanar a la gente de COVID. A todo el mundo le dio COVID, a justos y a pecadores, a los que sanan y a los que no sanan. Yo tenía un grupo de gente de los que sanan que me han llamado para confesarse antes de morirse. María, te estoy llamando, perdóname. Digo, ¿pero por qué? Porque hay gente que nunca han hablado conmigo y el primero que me habla me dice perdóname. Y yo, ¿pero por qué? Porque hay gente que habla mal de ti, ni siquiera nunca han pasado una palabra contigo, pero no te soportan. Porque no soportan porque Dios te ha dado gracia a ti y a ellos no. Gente que tiene el espíritu de Caín, que le molesta cuando Dios recibe con agrado tu alabanza. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, diga conmigo, hay que desmitificar. ¿Sabe qué quitar, señores? Rodolfo Bullman quitó los mitos. ¿Quitó qué? Hay un mito que piensa que para que Dios te oiga tiene que estar en una iglesia. ¿Tiene que estar dónde? Tu relación con Dios no es por la iglesia. Tu relación con Dios nace y termina en tu casa. Tú no tienes que orar porque yo te diga que ore. Tú tienes que orar y hablar con Dios por la relación que tú y Él tienen. Por más que yo te motive desde aquí adelante, no vaya a aumentar la oración si tú no has conocido a Jesús. Como tú conoces a Jesús, tú vas a querer caminar como Él caminó y hablar como Él habló. Tu problema no es que te motiven. Si no, pregúntele a la gente que estuvieron enamorado. Mire Michael, que ya está enamorado. Y en estos días le digo, Michael, pero suelte ese bendito teléfono. Habla 24 horas al día, parece un call center. Dios mío, un call center parece. Entonces, cuando tú te enamoras de alguien, tú quieres hablar con esa persona. ¿Tú quieres qué? Cuando tú te enamoras de Jesús, cuando tú lo conoces, tú quieres estar cerca de Él. Y no hay distancia que lo separe. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, tratar de imponerle a la gente que busque a Jesús, que ore, no. Tu relación con Dios es abierta. No que Dios me ministra que tú no estás orando. ¿Por qué Dios te tiene que ministrar eso? La gente que tú llegas a la iglesia y te mira con un espíritu de sospecha. Ese está orando. Tú no. Aquel está orando. Tú estás orando un poquito. Hay gente que tienen un medidor. Un medidor, te miden. Dice que no. Tú no eres espiritual, eres carnal. Sí. Pablo dice que para el impuro, para él, todas las cosas son impuras. La próxima vez que alguien te vea como un impío, recuerda que esa es su condición. ¿Alguien está aquí hoy? Porque para el impuro todas las cosas son impuras. Entonces Rodolfo Bullman viene a hablar acerca de la liberación. ¿De qué habla de qué? Y empezó a quitar los mitos. Dice Bullman, no podemos saber nada de la vida y enseñanza de Jesús. Todos los evangelios son creación de la fe de las primeras comunidades cristianas. Entonces, contextualizando nosotros necesitamos, por eso una de las cosas que Dios me mandó a hacer es establecer la conexión. ¿Qué cosa dije? Porque en la conexión no hay falla. Tú necesitas conectarte con Dios. Y esa conexión tiene que ser personal. ¿Cómo es la conexión? No es nadie que te la impone. Toda conexión impuesta es religión. La conexión con Dios es algo personal. La Biblia dice, clama a mí
y yo te responderé. Entonces, mientras nosotros no pongamos nuestra fe en Él. ¿Nuestra fe en quién? Tú no estás lejos de Dios. La religión te hace creer como que tú estás lejos, yo estoy cerca. No. Ni tú estás lejos, ni yo estoy cerca. Todos estamos a la misma distancia. Cuando tú quieras hablar con Él y le hables, Él te escuchará. Porque eso es lo que hace un padre que oye. Jesús dijo: ustedes son padres malos y sus hijos le piden un pan y ustedes no le dan una piedra. Cuando Dios te revela como padre, tú sabes que tú perteneces a un mundo donde no hay nada imposible. Hoy tú puedes estar en el suelo no teniendo nada, pero mañana puedes amanecer siendo el dueño de todo. Nada es permanente. Es simplemente un tiempo de enseñanza. Alguien da gloria a Dios hoy. Alguien da gloria a Dios hoy. Cuando Lázaro murió, ya que vio, cuando Lázaro murió, Jesús llora. Porque hay cosas en la vida que te van a traer lágrimas. ¿Te van a traer qué? Cuando tengas que llorar, no sonría para que la gente se agrade. Cuando tú tengas que llorar, tráncate en tu aposento y llora. No finjas que estás fuerte cuando en el alma te estás muriendo. Jesús, cuando tuvo que llorar, ¿sabe qué hizo? Lloró. Pero a veces nosotros no queremos aparentar una fortaleza que no existe. Y hay cosas que nos quebrantan, porque hay cosas que humanamente no la estamos esperando. Jesús como humano lloró, para que tú sepas que los humanos son humanos y como humanos lloran. Y que hay cosas que te causan dolor. Jesús como humano dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. A veces nosotros sentimos el desamparo, pero Dios no nos ha desamparado. Si un día en una cruz Él dijo: Padre, usted sabe lo que usted estar con Dios. Y se sintió tan angustiado. ¿Sintió cómo? ¿Cuántos se han sentido angustiado alguna vez? Y Él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fíjese si se sintió angustiado. Sin embargo, cerró sus ojos y exclamó: en tus manos, aún sintiéndose desamparado. Si no sé cómo, dijo: no hay mejor manos para donde yo poner mi espíritu que la mano de mi Padre. Y aun cuando me siento desamparado y no lo veo, porque a veces Dios se te esconde. Hay gente que te hacen daño y Dios no sale a pelear por ti, porque a veces Dios se esconde y deja que tus lágrimas fluyan. Y hay gente que Dios permite que te hieran, porque es la única forma con esa herida de Él sanarte otra que tú tienes oculta. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces a veces Dios permite que te hieran de este lado, porque tú tienes una herida de este lado que es peor que esta. Pero cuando viene esta herida, es que tú identificas la otra. ¿Alguien puede darle gloria a Dios hoy? Póngase de pie en esta hora. A ti te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Cerramos nuestros ojos ante ti. Levanta tus manos al cielo. Conocerte a ti es todo, porque tú eres la fuente de vida. Tú eres el banco inagotable. Porque no levantas tu mano y dices: Señor, quiero conectarme contigo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta las manos al cielo. En tu nombre.